los fiscales, una vez que consiguieron la detención, le quitan velocidad a las investigaciones y consideran que tienen 20, 30 o 36 meses para hacer la investigación y esperan hasta el último momento para presentar el caso. No quiero darle nombre al problema ni personificarlo porque creo que sería un error, porque además creo que es un problema ya de vieja data, que es el tema de las prisiones preventivas en nuestro país. ¿Por qué la Fiscalía suele solicitar prisiones preventivas amplias y por qué los jueces suelen aceptarlas? La prisión preventiva, entendiéndolo así desde la literatura y desde la jurisprudencia, debería ser algo absolutamente excepcional, pero en nuestro país se ha convertido en una norma, en una lógica casi. ¿Qué les parece si nos metemos de lleno en este tema conversando con el doctor César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima, que ha tenido la enorme gentileza de estar con nosotros muy temprano aquí en Nativa para conversar de este asunto? Doctor Bazán, ¿cómo le va? Buenos días, Qué señor gusto Cornejo. conversar con usted. El gusto es mío, No, siempre. señor, bienvenido. Gracias. A ver, usted ha señalado, y me ha parecido interesante, que es más fácil para los fiscales pedir detención de todo el mundo y que los jueces además complacen mucho esa solicitud. ¿Por qué la actitud de los jueces sería complaciente? Bueno, esta actitud de los jueces no es nueva. Esto viene desde hace 50 años atrás, cuando las detenciones preventivas las hacía el juez. Llegaba el procesado, detenido por la policía, porque ahí no intervenía todavía la fiscalía, lo ponían a disposición del juez. El juez solamente verificaba que pudiera ser más de 4 años la pena que se le podía poner y inmediatamente ordenaba la detención. Con el criterio de establecer una limitación para esto, se participó a la Fiscalía para que, como titular de la acción penal, formulara las denuncias correspondientes, considerando para el periodo de prisión preventiva 3 elementos. El primer elemento, que es la posibilidad que efectivamente se haya cometido un delito y que el denunciado sea aquel que pudiera haber sido el autor del delito, ¿no? Normalmente presentan pruebas, algunas suficientes, otras insuficientes, pero las presentan. Segundo, que la pena privativa de la libertad sea mayor de 4 años. 4 años. Y tercero, que haya un peligro procesal. Es decir, y este fue el elemento que se supone debía impedir que la prisión preventiva se dictara tan fácilmente. El peligro procesal significa, uno, que no pueda alterar los medios de prueba. Así es. Segundo, que no puede influenciar en los testigos o ocultar alguna información. Tercero, que no haya peligro de fuga. De fuga. Porque si no, simplemente se le denuncia y después va a pasar como el caso de Inostroza o de todos los demás que también se fugaron del país y han desaparecido. Como ahora también otros que han sido igualmente fugados en procesos que se están viendo actualmente. Entonces, este tercer elemento debería decirnos, solamente en el caso último es que debería dictarse la detención provisional. Bueno, se está dictando, pero en muchos casos sí hay ese peligro de fuga y sí hay ese peligro de alteración. Entonces no es un problema que esté actualmente vigente, es un problema de larguísima data. Correcto. Que se refuerza porque los fiscales, una vez que consiguieron la detención, le quitan velocidad a las investigaciones y consideran que tienen 20, 30 o 36 meses para hacer la investigación y esperan hasta el último momento para presentar el caso. O sea, que desde esa perspectiva entonces es más fácil la detención preventiva porque el fiscal obtiene ese tiempo para investigar. Así es. ¿Y de verdad ralentiza la investigación? ¿No es más fácil para un fiscal salir de este asunto rápidamente? Debería ser, porque hay casos en los cuales hay una gran cantidad de prueba acumulada y entonces en menos de un año debería estar formulando ya la acusación y llevado a juicio. Pero no lo hacen. Verá usted que hay casos en los cuales se ha ordenado la detención por 36 meses, han pasado los 3 años, no se ha formulado la detención y ha tenido que salir libre la persona que estaba detenida con detención domiciliaria.
o con reglas de restricción. Y sin embargo, tampoco pasó un año más y tampoco presentan el caso. Entonces ahí debe haber un entendido de parte de los señores fiscales de que si ya lograron la detención, entonces más bien en lugar de bajarle la velocidad al caso, deben aumentarle la velocidad para que de una vez se vea el juicio. Ahora quiero ponerme en los zapatos de los fiscales. De pronto hay algunos delitos que son muy complejos de probar, sobre todo los que están ligados con el mundo de la corrupción o la alta criminalidad, ¿no es cierto? Más aún cuando las instituciones del Estado no son demasiado colaboradoras con el propio Ministerio Público. Es correcto. ¿No es cierto? Que te retasean información o no te... Entonces, me pongo en los zapatos del fiscal e intento entender que busque ese tiempo. Sí, es lo natural, porque lo que tiene que hacer el fiscal es presentar el caso completo, porque no vaya a ser que haya logrado la detención, no presenta el caso completo. Y se cae luego. No solamente se cae, sino obtiene la libertad esa persona, como ha sucedido en casos de estos grupos de bandas organizadas, en las cuales faltó algún elemento probatorio y les dan la libertad. Un caso reciente en el cual, por la investigación balística, por la prueba de absorción atómica, presentaron el caso ante el juez sin el medio probatorio. Y el juez, habiendo sido inclusive detenidos con las armas y todo, les dio la libertad. Y es que ahí el fiscal planteó mal el pedido de detención, porque si le faltaba la prueba, debía haber pedido la detención por el hecho de portación ilícita de armas. Claro. Y con eso era suficiente. No lo planteó en forma suficiente, no presentó la absorción, les dieron libertad y fue un escándalo público. Entiendo. Ahora, un indicador clave del abuso de la prisión preventiva podría ser la cantidad de personas privadas de su libertad que estén en este momento en cárcel, ¿no es cierto? Y que comiencen a generar un número muy grande en medio de la población carcelaria. ¿Esto es así? ¿Hay una sobrepoblación? Efectivamente, mire usted, hace años atrás, para ver este problema de la penitenciaría con aquellos casos en los cuales estaban en investigación, se creó una cárcel en San Juan del Lurigancho. Después se creó otra cárcel en San Juan del Lurigancho. ¿Solo por preventivas? Solo por preventivas. Y después, en el mismo centro de Lima, se abrió otra cárcel solo para delincuentes primarios con detención preventiva. Y al final, todo eso ha significado un crecimiento de toda la gente que está solamente en investigación y que sus casos no son resueltos. De acuerdo. Ahora, quiero llevarlo a un terreno quizás más cultural, pero asociado a la criminología y a la delincuencia, pero muchos ciudadanos intuyen que los procesos muy largos, donde va a haber la intervención de abogados importantes, de buenos bufetes, con la posibilidad de encontrarse con jueces pasibles de ser corrompibles, intuyen que no se va a encontrar justicia en ese proceso. Por lo tanto, una preventiva por lo menos acabó en cana con alguien, con los huesos de alguien que sí es culpable, pero que el Poder Judicial no lo va a reconocer. Sí, bueno, esa es una sensación que tenemos todos los ciudadanos, yo mismo también, porque vemos casos en los cuales finalmente terminan absueltos inclusive por prescripción. Sí, señor. A eso iba. Sí cometió el delito, pero se demoró tanto el proceso que finalmente obtienen la liberación, no la inocencia, solamente la liberación. Y sabiendo todo el mundo que es culpable, se detiene pues entre cada uno de nosotros y sin siquiera tener un antecedente penal. Sin duda. Entonces está exactamente en la misma posición que nosotros, cualquiera de los ciudadanos, y entonces sentimos que la injusticia se está prevaleciendo. Entonces este más bien es un problema de educación para los señores fiscales y por parte de los jueces, para decirles, oiga, terminen los procesos que tienen, porque si no los terminan, se cargan de más procesos. Sí, señor. Y como se cargan de más procesos, entonces simplemente no los van a poder controlar. De acuerdo. En la experiencia internacional comparada, está funcionando muy bien la garantía, lo que se llama la caución en términos del derecho, ¿no es cierto? Sí. Usted no se va a la cárcel, pero usted deja una platita aquí, ¿no es cierto?, en garantía. Cuando el proceso termine y luego de la reparación civil se le entregará el diferencial. Y no son montos pequeños, son montos importantes para justamente canjear ese dinero por la libertad
en el caso de la provisional. ¿Le parece un buen sistema? Es un sistema que hay que dosificarlo y saber cómo usarlo. Para la gente que comete un delito pero que no tiene mucho dinero, poner una caución de 10.000, 20.000 o 50.000 soles es mucho y claro, no quiere perder. De acuerdo. Pero si es un narcotraficante, entonces puede poner todo el dinero que quieran y salir, porque lo que está buscando es fugarse en realidad. Entonces hay que tener, discrecionalmente hay que saber cómo usar esas medidas. Pero en tal caso no son tampoco la panacea ni la solución última. No, pero ayudan, mitigan, por lo menos aquella gente que ha cometido algún tipo de delito que no va a generar un peligro natural de fuga, porque lo puede compensar. De acuerdo. Somos un país que intuye que sus problemas se deben resolver siempre en lo legislativo, y no siempre es así. No. Pero permítame la pregunta, ¿desde el campo legislativo hay algo que se pueda hacer para acotar de algunas maneras las preventivas? Mire usted, este no es un problema ya de leyes. Ok. Es un problema de personas, de jueces y de fiscales. Es un problema de educación en el cual tenemos que conversar, y el Colegio de Abogados de Lima está dispuesto también a servir como una mesa de trabajo para que podamos conversar. El otro día hemos propuesto en la celebración de los 219 años del Colegio de Abogados de Lima. Qué barbaridad, ¿eh? Sí, somos anteriores a la República. Eso le iba a decir. Sí, hemos ofrecido servir como una mesa de trabajo para que los fiscales, junto con los policías, generen un equipo de trabajo, porque entre ellos hacen cada uno una parte. Pero cuando no hay las coordinaciones suficientes, los medios probatorios se demoran, o no se actúan las pruebas de alguna forma, o se quedan cosas pendientes. Entonces hay que aprender a trabajar en equipo y con eso lograr que los delincuentes no salgan a las calles. Ahora, en esta conversación que estamos teniendo, doctor Bazán, sobre la preventiva, estamos pensando mucho en la responsabilidad penal de aquel que la tiene, pero no hemos hablado de los inocentes, de gente que al final del proceso termina siendo señalado como inocente y se ha comido 10 meses, 1 año, 2 años de cárcel, ¿no es cierto? Yo quería preguntarle si hay investigaciones al respecto de cómo impacta en la vida de las personas y sus familias una prisión preventiva de alguien que es inocente. Bueno, no es que haya algún estudio específico sobre eso, pero es natural que si una persona que gozaba de la libertad y podía compartir con su familia, y la familia podía gozar de esa persona en libertad, el hecho de que esté en prisión afecta a los dos. Afecta al que está detenido como afecta al medio. Claro. Y sobre todo cuando se trata de la persona que trabaja dentro de la casa y mantiene la casa. Entonces no solamente es la falta del ingreso, porque ya está detenido y no puede trabajar, sino los gastos para lograr la libertad de esa persona. Gastos me refiero a la contratación del abogado, a la búsqueda de todos los elementos probatorios que no son fáciles de encontrar seguramente, a la reconstrucción de los hechos para que puedan ellos ejercer una defensa apropiada. Entonces hay un impacto material, pero también un impacto moral, que es muchísimo más fuerte y que es totalmente invalorable. Y después muy difícil de resarcir, cambiar esa percepción respecto a una persona, ¿no? Sí, es que ya no se va a poder resarcir. Se puede curar, pero es como una quemadura. Podrá usted curar la quemadura, pero la huella le va a quedar. La cicatriz va a quedar. De todas maneras. Va a quedar de todas maneras. ¿Cuál entonces sería el llamado a la Fiscalía? Se lo digo también pensando en lo siguiente, sobre todo en el mundo político, una forma de atacar a tu rival y de sacarlo del juego es llenarlo de procesos judiciales. En el mundo periodístico es igual, periodista al que quieres callar o anular en sus investigaciones lo llenas de procesos. Pero uno esperaría mejor dicho, que un fiscal o que un juez tengan la astucia y la mirada fina para darse cuenta de lo que hay detrás de una acusación de ese tipo. ¿Cree que en el Poder Judicial hay esa mirada fina y ese cuidado? En algunos casos sí, hay jueces probos y que son muy detallistas en las investigaciones, que son muy detallistas en la revisión de los procesos. Sin embargo, también hemos visto que en los últimos años no han ingresado con el nivel moral suficiente y han sido jueces que se han corrompido fácilmente. Estoy hablando del caso de Inostroza y el caso de este otro juez del Callao, que habían generado toda una especie de mafia dentro del Poder Judicial.
Entonces hay que tener muchos cuidados. El doctor Domingo García Rada, lo repito muchas veces, decía que para ser juez se requiere ser una persona honesta. Si sabe de derecho, mejor. De acuerdo. Entonces, una persona honesta, una persona que no se corrompa, una persona que actúe como un buen ciudadano para revisar las cosas y no actuar por impulsos que no puedan ser controlados después, porque si ya se ordenó la detención, ya se causó un daño gravísimo. Claro. Doctor Bazán, me van a matar, pero tengo una última pregunta, sí, que escapa un poquito de esto, pero está más o menos asociado. ¿Por qué cuando se da una sentencia o se da una decisión final de un juez en cualquiera de las etapas del proceso, hay que leer todo lo actuado antes de dar esa sentencia o esa decisión? No hay forma de agilizar esa parte del proceso, porque además ya hemos escuchado a la una de las partes, hemos escuchado a la defensa, ya sabemos lo que cada una pone sobre la mesa. ¿Por qué el juez necesita enumerar todo de nuevo en un farragoso proceso? Bueno, es un principio garantista. Okay. Porque la idea es que aquel que está siendo sujeto en ese momento de la resolución judicial debe escuchar todos los argumentos que han sido evaluados por el juez al momento de resolver. Pero van a estar por escrito, digamos. Sí, una cosa es que esté por escrito, pero la detención se la van a ordenar en ese momento. Y entonces, antes de que se vaya detenido, tiene que haber escuchado con todo. Las ideas claras, digamos. Con las ideas claras, sea para bien o sea para mal. Además, las resoluciones del Tribunal Constitucional han señalado que la falta de motivación es causal de nulidad de la resolución. Entonces, si hay algo que no se ha dicho en ese momento, se puede anular todo. Entonces, es mejor en estos casos ser detallista. Pecar de exceso que de defecto. Así es, porque si no se cae de nuevo todo. Clarísimo. Doctor César Bazán, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias por habernos ayudado a entender un poquito más esta problemática. El doctor César Bazán Naveda es decano del Colegio de Abogados de Lima y está con nosotros hablando de la prisión preventiva que, como les decíamos al inicio de la conversación, más allá de personas. Es una práctica que hay que pensar o repensar, ¿no es cierto?, evaluarla, porque no puede ser que tengamos que hacer más penales o preocuparnos por una sobrepoblación carcelaria en función a preventivas. Sin duda eso no es un acierto.